Génesis 3, del 9 al 13. Igual que las otras veces, vamos a leer el texto bíblico primero y luego compartiremos la base bíblica teológica. Génesis 3, del 9 al 13. Si lo tienen, compártelo nomás, por favor. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Bien. El creemos dice, creemos que Dios creó a la persona humana a su imagen y semejanza, dotándola de dones y capacidades para una vida plena. Esta realidad ha sido limitada por la aparición del pecado. Se las leo de nuevo. Creemos que Dios creó a la persona humana a su imagen y semejanza, dotándola de dones y capacidades para una vida plena. Esta realidad ha sido limitada por la aparición del pecado. ¿Qué les parece este creemos? ¿Estamos de acuerdo? Si no, ¿qué nos llama la atención de lo dicho? Pero el pecado estaba ahí. En la historia del Génesis. Claro, o sea, no, está bien, está bien. O sea, yo no sé si Adán y Eva tenían idea de libertad, no sé. No sé si eran tan libres, porque no sabían. Bueno, esta parte del estudio de la escritura es que se ve la historia del Génesis, de la creación, como una forma de respuesta al origen del mundo y, por supuesto, al origen del mal también. En el Génesis es una escritura, como bien los estudios un poco confirman eso. El Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio fueron escritos alrededor del año 600 aproximadamente. Por lo tanto, son textos elaborados para hablar de una identidad religiosa y, por supuesto, para explicar de alguna manera cómo es el origen del mundo, del ser humano y cuál es el origen del mal. Y cómo se puede dar respuesta a esas preguntas que todas las religiones y distintas civilizaciones han querido responder. Por lo tanto, el texto del Génesis siempre tratamos de verlo con esta enseñanza, con este significado detrás de la historia, más allá de la historia como un hecho verídico científico, sino el texto fue creado para dar una lección, una enseñanza, para entregar un mensaje detrás de la historia. Por lo tanto, aquí lo que trata de responder el Génesis, por supuesto, es esta aparición del pecado, ¿no? Que Dios de alguna manera creó al ser humano, que toda creación de Dios es buena, como comentamos en algunos de los creemos anteriores, tiene un objetivo pleno, ya un disfrute, un conocer la vida como tal. Sin embargo, este proyecto de Dios es interrumpido, en el creemos dice limitado, distorsionado, existen otras palabras, producto del pecado, lo que hace quebrar este plan que Dios llevaba de que la creación y el ser humano, por sobre todo, fuera un proyecto de su imagen y semejanza. Claro, entonces el ser humano que es creado a imagen y semejanza de Dios, se interpone el pecado, ¿no? Llega el pecado, el Génesis cuenta esta historia como respuesta. De por qué el ser humano en sí no es naturalmente cercano a Dios o naturalmente cercano a la voluntad de Dios, sino que constantemente
al otro lado, constantemente lejos. Naturalmente podríamos decir evadiendo el plan de Dios y el conocimiento de Él. Sí, pues, pero bueno, apela a la libertad de cada uno. Claro, esa libertad, según el protestantismo, el ser humano conoce la libertad cuando conoce también ciertas verdades que le dan significado a su vida o que le dan cierto sentido a la existencia. Por eso que, por ejemplo, la libertad de alguien en el Nuevo Testamento se da mucho el debate, el que es esclavo al pecado. O sea, el que es esclavo al pecado no es libre, en el sentido de que se deja llevar su forma de actuar, su instinto o su respuesta y reacción al medio y al contexto es de alguna manera por medio, allí se relata, violencia, rencor, con odio, de alguna manera el que está en pecado es preso de eso, de no ver otra manera de vivir que esa solamente. Se supone esto en principio inclusive protestante, en Martín Lutero, que la libertad del cristiano es cuando conoce a Dios y ve que hay otra forma de vivir. Y ahí recién tiene esta libertad de elegir qué hacer y no hacer. Una libertad que en Pablo siempre va a estar media difícil, ¿no? Lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer termino haciendo. Pablo tenía esta disyuntiva. Entonces, sin embargo, pese a esa lucha interior, conozco o identifico cuál es el camino correcto y cuál es el incorrecto, aunque me equivoque producto de esta lucha interna. Entonces la libertad en realidad es esta capacidad de poder elegir, entre comillas, lo más libre posible las opciones que tengo por delante. Está la tentación de por medio. Está la tentación de por medio, sin Pero, embargo, es como una lucha, ¿no? Con la tentación, es constante. Pero, pero sé que, o logro aprender cuál es tentación y cómo tratar de evitarla. Allí parte precisamente esta libertad, de que se me presenta la oportunidad de vivir de manera diferente. El recorrerlo es difícil, pero por lo menos creo y me encuentro con esta verdad que no toda respuesta es según lo que mi instinto diga o mis sentimientos, emociones. increíble, pastor, encuentro yo que ninguno de los dos asume responsabilidad, se culpan unos a otros. Él a la mujer que me diste y la mujer a la serpiente. Y todo, y hasta yo creo que hasta el día de hoy sigue lo mismo. Nadie reconoce su responsabilidad. Pasamos evadiendo responsabilidades. Sí, es curioso esa narrativa que hace el texto, ¿no? Como pone al ser humano, en este caso, cuando Dios habla a Adán. Recordamos que el término Adán significa humanidad, ¿ya? Entonces es como Dios cuestionando a la humanidad. Pero mira, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasa? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué vives así? ¿Por qué has respondido así? ¿Dónde aprendiste esto? A vivir de esta manera. La Ay, mujer que me diste, Eva que significa dar a luz, parir, y que muchas veces allí la humanidad también le echa esta culpa, ¿no? De que, bueno, tú nos creaste en malo, es como decir, tú, la mujer que me diste, que es símbolo de parir, de dar a luz, es la responsable. Entonces, se va de precisamente esa opción. Sí, es curiosa esa narrativa que tiene el texto de cómo mostrar a una humanidad que va de la responsabilidad que tiene con su propio accionar después de conocer a Dios. Ojo, supone que Adán y Eva, como símbolo de la humanidad en general, conocían a Dios. No podemos pensar en aquellos que no tenían conocimiento según el texto narrativo. Los dos personajes conocían a Dios. Dios le enseñó qué hacer, no hacer a Adán, o sea, es como que les mostró el camino. Y aún con ese conocimiento tomaron otra opción. Y eso es lo que Dios de alguna manera le reprocha. Tú me conociste, tú oíste mi voz, yo te enseñé el camino a seguir y aún así te apartaste. Y claro, y esa irresponsabilidad no, se chutea y el hombre le echa la culpa a la mujer. Así es la vida. Así es la vida. por culpa de ellos dos, pierde todo lo que dice el primero. Creemos que Dios creó a su imagen y semejanza, dándole Dotándola.
dan- Dotándola. dotándola de Dotándola. capacidades Sí, a una vida plena, imagínense. sí, O sea, sí. perdimos N. Claro, lo que pasa es que ahí muestra el Génesis, una es la utopía o el proyecto y otro es la realidad concreta, presente. O tenía que pasar eso. No sabemos ahí. Recordamos que el Génesis es una construcción posterior. Sí. No se estaba escribiendo el Génesis mientras se está creando todo. En un momento el pueblo judío decide escribir estos textos en tiempo de exilio también, en contexto de Babilonia. Entonces, creemos de que esa inspiración es precisamente narrar una historia que dé explicación de que el proyecto de Dios es uno y otras cosas como estamos parados hoy en día. El cristiano hoy en día cree esto, que Dios no creó a la humanidad para que fuera destruida una con otra, ni se extinguiera producto de la violencia, del egoísmo. O sea, los pecados no vienen naturalmente en el ser humano en el sentido de que somos casi programados así, sino que Dios hizo al ser humano para que viviera de acuerdo como Él le enseñó, como Él quiere que vivan. Y otra cosa es que el ser humano quiere vivir como él quiere y en la forma en que él desea hacerlo. Esa es como la lucha en realidad que cuenta el texto. Claro, una es la utopía, el proyecto de Dios, el propósito de Dios, y otro es explicar por qué no lo alcanzamos, por qué no podemos alcanzar o vivir ese proyecto de Dios. Bueno, pero nosotros creemos que somos absolutamente libres. A través de Claro, Jesucristo. claro, claro, exactamente. Creemos nosotros los cristianos que somos libres, o pasamos nuestra libertad a ser presos en el Señor, como dice Pablo, Sí. en donde esta libertad la dejamos sujeta a lo que Dios me guía y me muestra según su voluntad. Supuestamente siempre tenemos la última opción de elegir, ¿no? Bien complejo ese tema, pero supuestamente tener la opción de elegir, hacer, no hacer, obedecer a Dios, no obedecerlo, siempre es una lucha, pero el cristiano, inclusive intentar pelear con la tentación es ya elegir, si me explico bien. O sea, Claro, yo puedo tener la tentación aquí, pero aunque todavía no haga nada, si decido pelear en contra de la tentación y tratar de resistir, ya estoy dando una opción, ya estoy viviendo libremente, puesto que ya me estoy optando por un camino, aunque sea difícil, pero ya estoy poniendo mis fichas, por así decirlo, en un camino, en una opción. Eso ya es poder elegir abiertamente. Ahora que esa elección se viva es otra cosa, pero el hecho de uno decir esto es tentación y me puede hacer mal y quiero pelear en contra, ya es actuar bajo un principio de que yo estoy decidiendo pelear o renunciar. claro, porque por lo que nosotros sabemos que es pecado hacer, pero Sí, hay cosas que no sabemos que es pecado. Podríamos pasar por que no lo sabemos, sencillamente no sabemos. exacto, exacto. La libertad viene con el conocimiento, viene con el saber. Por eso es que la educación es la mejor herramienta para que el ser humano viva esa libertad, viva esa dignidad también y esa capacidad de poder elegir, porque sabe lo que es bueno, lo que no, lo que es correcto, lo que no. Es el conocimiento, sí, la educación. Bueno, ser ignorante también sería un pecado, ¿no? Mm, depende. Se me ocurre una respuesta, ¿eh? No lo he estudiado la pregunta, pero Yo no. creo que depende. Yo creo que algunas veces somos ignorantes de ciertos temas porque no hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con ciertas situaciones que nos enseñan. Sin embargo, creo que otras veces preferimos la ignorancia antes que el conocimiento Claro, por ese es el problema. temor, porque quizás se me va a echar a perder lo que ya creía como bien establecido, se me va a revolver el gallinero, en términos popular. Entonces creo que nosotros sí vivimos ignorantemente siempre, ¿no? Solo sé que nada sé. O sea, lo primer paso es darme cuenta que soy ignorante. Significa que cuando me doy cuenta que soy ignorante es que tengo una capacidad de que necesito aprender algo. Y siempre Claro todo. que
Pero otra Es cosa como- es creer que no soy ignorante y que lo sé todo, y esa postura puede ser la peor, puesto que Exacto. Ah, claro. Sí, no permite el aprendizaje. Y creo que algunas veces sí tomamos ese camino. Y eso ya creo que es una ignorancia que puede ser perjudicial e inclusive puede ser optativa. Es por voluntad, por mi ego, mi orgullo, que decido mantenerme en mi ignorancia, creyendo que no soy ignorante. Es un juego ahí de terminología. Bien, sigamos sí, con la doctor. otra. Gracias, doctor. En medio de esta conversación Ya. re interesante. Salmo 104. A ver, vamos a leer Salmo 104. Salmo 104. Son Sí. 35 versículos, así que vamos a leer solamente, creo que los primeros 4. ¿Ya? Si lo tienen, lo Salmo, pueden leer. Salmo 104 del 1 al 4. El, el universo alaba a su creador. Bendice al Señor, alma mía. Eres muy grande, oh Señor mi Dios. Vestido de gloria y majestad, envuelto de luz como en un manto. Tú despliegas los cielos como un toldo. Construyes sobre las aguas tu piso alto. Tú haces tu carro de las nubes y avanzas en alas de los vientos. Tomas de mensajero a los vientos y como servidores un fuego en llamas. Muy bien. Una poesía muy linda. Sí. Y una poesía que trata de, creo, pensar en lo que vamos a hablar ahora, que dice: creemos que la creación de Dios es para todos los seres creados y que todo lo que ha provisto de abundancia para disfrutar de la creación. La repito, creemos que la creación de Dios es para todos los seres creados y que todo lo ha provisto de abundancia para disfrutar de la creación. ¿Qué les parece? Está bien, pues si el sol sale sobre todo, pero aquí sale un comentario. Dice, el creyente contempla el universo obra de Dios y se llena de admiración y de optimismo. Todo viene de Dios, pero también todo existe para el hombre y Dios. Ahora está acabando su creación por el trabajo de los hombres y la irradiación de sus testigos. Envía tu espíritu que renueve la faz de la tierra. Muy bien, muy bien. El comentario. Sí, súper buen comentario y se asemeja también con eso, ¿no? Hizo la creación, el ser humano contempla la creación, pero también en este objetivo de que Dios la ha hecho para el ser humano y para Dios. O sea, la ha hecho para contentar al ser humano y para la exaltación de Dios. Ya, cuando, supone que la creación habla de Dios. El ser humano cuando admira la creación, y aquí pensando en el universo también, en aquellas cosas que están conociéndose. Hay gran revuelo en Chile, la región de Araucanía, por lo que viene en unos días, que es el eclipse, ¿cierto? sí, Entonces, los estudiosos ahí están maravillados, los viajes, algunos pueden hacer, otros no. Hay todo un movimiento mundial por el tema del eclipse, también lo que significa en aquellos lugares. O sea, yo creo que inclusive para el científico que ve todo esto, es contemplación también, claro que esta sí. existencia como tal. Claro que sí. Y ahora, precisamente, va que estos elementos naturales creados son para disfrute del ser humano. Disfrute sano, por así decirlo, ¿no? Disfrute regulado, no explotación de aquello. Eh, Ese es el problema en la explotación, la claro, sobreexplotación. el disfrutar demasiado. Claro, O el disfrutar yo solamente, ¿no? Entonces, claro. aquí suponemente que el principio, como bien dice, creemos que la creación de Dios es para todos los seres creados, e inclusive aquí podemos colocar también para los Claro. animales. El ser humano se pone en una posición también de que, Sí, este lugar es para, yo voy a disfrutar.
y arrasamos con todo y se habían fauna nativa y se había animalito allí en peligro de extinción, arrasamos con todo, puesto que el ser humano está en posición de superioridad en este orden natural. Supone que el Echarse. principio que nosotros hablamos es la creación de Dios para todos los seres creados, o sea, también este animal, este ser vivo, debería disfrutar también de manera respetuosa e igualitaria al ser humano la creación que existe como tal. Ya. Claro ¿Estamos que bien? sí, pero por una explotación, se puede hacer una explotación sustentable. Lo más sustentable es lo natural, es lo más sustentable porque se auto reproduce. Lo menos sustentable es lo hecho por el hombre. Lo más sustentable es lo hecho por la naturaleza. Si uno corta un árbol, nacen 10 árboles más. Y si uno eh, estanca el correr de un río con una represa, es, es para que ese río no riegue 10 hectáreas, sino que riegue 1000 hectáreas. Entonces, yo creo que una explotación sustentable se puede hacer. Les voy a leer un comentario de la Carito. Hola Carito, lo que nos ha dado Dios es realmente inmerecido e increíble. Me cuesta entender nuestra necesidad de complicarnos la vida. Gracias, Carito. Creo que sí, puede haber una, no sé si el término explotación, no tengo el significado literal, pero creo que el ser humano sí, dentro de los productos de la tierra los puede trabajar. Yo creo que por eso aquí va el equilibrio que debemos hacer. Todos estos elementos sustentables, los minerales que existen en nuestra tierra, yo creo que no necesariamente son para que se queden ahí, sino para trabajarlos también, pero creo que el trabajarlo conlleva en que el ser humano debe tener siempre presente las consecuencias de dicho proyecto, de dicho trabajo. ¿Cuánto de eso va a ser sustentable tanto para el tiempo presente como también sustentable para la vida a largo plazo? Exacto. ¿Qué consecuencias va a traer para el medio natural este proyecto que va a traer un beneficio para este tiempo? Y creo que esa es la pregunta. No soy especialista en cuanto a represa ni energía sustentable, pero en el ámbito de la escritura y en cómo leer a Dios en este convivir del ser humano con lo natural, es que el ser humano lo dotó de inteligencia no solo para el beneficio propio, sino que el Dios lo dotó al ser humano de inteligencia para que sea un beneficio colectivo su inteligencia. O sea, que por medio de la investigación, el avance y el estudio, el ser humano pueda traer beneficios para la humanidad y también para el entorno natural. Y ahí es donde de Exacto. repente nos hemos desvirtuado un poco, puesto que, claro, podemos nosotros pensar una represa, una explotación, o trabajos en el sur, o trabajo en el norte, y si bien traen beneficios, muchas veces los beneficios que están trayendo a largo plazo, quiero pensar que por eso estamos en esta emergencia climática actual, es que muchos de esos proyectos no fueron estudiados, investigados, o con esta conciencia natural de pensar cuáles iban a ser los peligros a largo plazo. Eh, y allí es donde nosotros, o más bien el llamado es a que nuestros líderes y en nuestras conversaciones hogareñas también podamos tener presente eso, que nuestras decisiones de qué hacer y no hacer tengamos siempre presentes los efectos y consecuencias que hay para otros. Finalmente es el vivir en comunidad, pero no solo en comunidad con el medio económico, en comunidad con el medio laboral, es vivir en comunidad, en sana convivencia con el entorno natural que no puede reclamar, que no puede levantar una pancarta muchas veces y que el árbol no puede expresar su opinión. Pero allí viene entonces la relación del ser humano con lo natural para que sea el ser humano también intérprete y defensor de la vida natural, en donde el animal no puede hablar y las plantas y los árboles no pueden expresarse, pero el ser humano debería tener esa mirada. Está en juego los intereses aquí políticos, económicos, de todo tipo. Claro, claro, y que si bien muchos de esos nos benefician a nosotros,
es importante que tengamos en cuenta eso. Por ejemplo, nosotros sabemos que en Chile hay muchos proyectos, algunos son comentados y otros en realidad uno se entera muy por debajo de la mesa, de proyectos que significan hacer unos trabajos en ciertas tierras que no están condicionadas para eso. Muchas de esas también se trata ya en tierras, sobre todo Araucanía y otras de Aysén, en tierras que significan recursos naturales o prácticamente paisajes que van a desaparecer. Creo que precisamente es bueno que esos proyectos no sean escondidos, sino comentados, Exacto. estudiados, que salgan a la luz, puesto que es la manera en que todos nos podemos relacionar con eso. Yo creo que cuando omitimos esa información es porque algo pasa, eh, Exacto. algo ocurre. Y sabemos que hay muchos proyectos en nuestro país que tienen que ver con la explotación natural. ¿Cuánto de eso nos va a afectar? ¿Cuánto de eso tiene en relación con el agua? Que ahora hace poco el agua ya se comenzó a ver como un bien, eh, un bien Cansable, realmente, claro, cansable. exactamente. Pero, Entonces, pero, mm, sí, pero el lucro, pastor, existe, o sea, existe el lucro, o sea, si nadie va a invertir para no ganar. O sea, a no ser que esto lo transformen en un problema político de gobierno, a no ser que sea una política de Estado, digamos, y con ciertas tendencias políticas e ideológicas, digamos. Pero, pero el lucro va a existir, es decir, o sea, eh, en todos los proyectos va a existir, pues, o sea, esta misma cosa del... Y es parte de la libertad, digamos. O sea, si usted lo quiere, lo toma, pero, Pero eh, el daño que pero estamos haciendo. en este caso, por ejemplo, el asunto del conocimiento eh, va en contra de la fe, porque imagínese eh, en el tema de los trasplantes, por ejemplo, tiene que morir alguien para que viva otro. O sea, no sé cómo podríamos hacer un mundo feliz en realidad, porque, Sin porque abuso. Es difícil. desgraciadamente siempre va a haber una parte residual o va a haber una parte que sacrificar. O sea, no, va a ser difícil que todo sea parejito, digamos. Siempre van a ser proyectos que se cobran, siempre en algún invento va a haber un daño colateral. O sea, el ser humano es imperfecto. No, va a ser difícil, digamos, o sea, hacer que todo el mundo quede feliz, digamos. claro, claro. Por eso es que en realidad esto se trata de creer en una idea y en un proyecto eh, ideal, que no significa no hacerlo, aunque parezca imposible. Por eso es que tenemos tantos activistas, tenemos tantos discursos religiosos también, mesas interreligiosas que están hablando del tema, eh, porque se está viendo una preocupación y una emergencia. Ahora, a que se haga realidad significa un compromiso de todos. Y yo creo que partiendo también por los líderes que tenemos a nivel global, puesto que allí es donde está. Creo que sí, un proyecto o una empresa va a trabajar para ganar dinero. Y por eso es que aquí hablamos de cuestiones también del sentido también de nuestra vida, el sentido de lo que hacemos y por qué lo hacemos. Eh, yo entiendo esa parte, o quiero entenderla, no sé si la entiendo también, pero quiero entender ese sentido empresarial de que la economía, por supuesto, sustenta familia, hogares, el invertir para poder tener más y ver cómo esto continúa. Pero creo que también es importante responder lo que hacemos por lo que hacemos y las consecuencias que tiene. Las Mm. consecuencias que tienen que muchas veces también podemos quedar con mucho recurso económico, pero en realidad sin vida para disfrutarlo. Y Claro. allí en donde se habla de estas cuestiones filosóficas que aún están dando vuelta en todos estos debates ecológicos a nivel mundial, a nivel teológico, a nivel político también de lo que está sustentando las obras públicas y las inversiones de ganancia que se saca del entorno natural. Creo que la libertad termina sí cuando estoy dañando a otro. Por eso es que tenemos libertad, pero esa libertad, sobre todo en el sentido cristiano, es una libertad para ser utilizada al servicio de Dios y al servicio del prójimo. Por eso es que el cristiano cuando dice Dios soy libre,
Sí, es una libertad bastante encasillada, puesto que nosotros decimos somos libres en Cristo Jesús. Y cuando Así es. somos libres en Cristo Jesús significa que no somos libres para vivir según como nosotros queremos. Ser Claro. libre en Cristo Jesús es que pongo el proyecto de Jesús como mi vida. Por lo tanto, nosotros más creemos que la libertad nunca es una libertad desplegada de una voluntad propia, sino creemos que la libertad termina cuando hay otro que está siendo dañado producto de mi acción y mi palabra. Por eso que esa debería ser una libertad condicionada, de que debe detenerse cuando estamos saliendo dañados, uno con otro. Eso finalmente yo creo que se obtienen con diálogo, con conversación, con estudio, con esto mismo que estamos haciendo, el cómo pensar o cómo idealizar, por supuesto, un proyecto que al fin y al cabo necesitamos. Puesto que yo creo que estamos en una época, mis hermanos, en donde ya no es opción, sino que la necesitamos forzosamente si queremos vivir. Exactamente. Es el problema. Yo creo Así que es. hace años atrás podía ser como ya estilos de vida diferentes, pero hoy en día es o nos detenemos para poder tener vida y mucha vida, o simplemente seguimos con lo que sabemos y creemos y hasta aquí quedamos. No Ese es el pensamos problema. no Claro que pensamos ahí podríamos hacer una, como decía un pastor en una prédica, una crítica a la utopía de la idea de que todo el mundo no va a ser feliz. O sea, siempre van a haber unos que no van a estar de acuerdo, digamos, o van a ser Claro, engañados. claro, claro. Lo importante es saber las razones del descontento y las razones de la felicidad. Cuando Jesús predicaba, no muchos estaban contentos, y por eso en realidad, como nadie estaba contento, Jesús termina muriendo. Claro. Por lo tanto, y recordamos la bienaventuranza, no se extrañen si en algún momento lo que ustedes digan y hagan va a traer que los persigan, que los vituperen y que hagan todo tipo de mal contra vosotros mintiendo. Eso es textual. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no vemos un ideal en que todos seamos felices, porque muchas veces esa felicidad está puesta en un daño con un otro. Puesto que no toda felicidad es permitible, en el sentido de que hay felicidad, pensando en el origen de esa felicidad, de que está puesta en dañar a un otro o en solamente la felicidad propia. Nosotros creemos en una felicidad colectiva, en una felicidad de un proyecto de Dios para toda la humanidad de forma integral. Entonces sí, creemos que no todos van a quedar contentos, pero que queden descontentos aquellos que han puesto su contentamiento en razones propias y en privilegios exclusivos. ¿Me explico? Sí. Bienvenida, Sí, porque Anita. en nuestro modelo es Jesucristo, entonces ahí no es lo mismo. No podemos No, pensar como no, pensamos en el claro. prójimo también. No es mí nomás. Exactamente. Exactamente. Porque nosotros colocamos allí nuestra mirada, no en hacer feliz a todo el mundo. Recordamos, lo aprendimos en la bienaventuranza. El ser pacificador consiste en eso también. Por lo tanto, nosotros trabajamos por un proyecto, una idea. Podemos ponerle utopía, trabajamos una idea del reino. Y en mucho de ese trabajo y en esa postura va a traer amigos y va a traer enemigos, naturalmente. Lo importante es que sean amigos de acuerdo a lo que creemos y enemigos que van a ser naturales porque lo que ellos quieren es en contra de esta voluntad de Dios que es para todos. Y pensemos, los que van a estar en contra de que, no sé, de que tratemos de buscar una vida sustentable, otro tipo de energías que no sea estas que están chupando la tierra, otro tipo de energía que no sea esta, precisamente son esos grupos que tienen esa ganancia en ese tipo de energía. Es normal entonces ese descontento, puesto que si estamos infelices porque yo no voy a ser feliz, nuestra felicidad está puesta en donde todos, como dice el creo, para todos los seres creados es la creación y no solo para algunos en Así particular. es. Eh, Así es. Anita, bienvenida. Y me parece que había un comentario de la Carito que se los leo. Pienso que se desvirtúa el desarrollo en el momento que se conjuga con el deseo de poder. Claro. Súper bien. Anita, ¿qué tal?
Bien, pastor, perdón la tardanza, pero andaba buscando, usted sabe, día viernes por medio, voy a buscar a Hugo, así que ya están por acá con Muy su bien. hija, ellos disfrutando, y yo dije, alcanzo todavía a entrar al estudio. Sí, por supuesto que sí, Anita. Bienvenida, bienvenida y gracias por el esfuerzo. Va a quedar grabado la primera sesión, así que si quieres después lo ve nomás hasta donde usted llega, como parte Ya, de... Estábamos hablando de ti. Terminamos justo antes que ingresara. Bien, vamos con el siguiente. Ya. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 11. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 11. El Juan. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Súper 4. bien y qué Está lindo clarito. texto. Sí, re clarito. No hay mucho que explicar ahí, sino asimilar y practicar, y ese es el camino 7:11. complejo, ¿verdad? Sí. Creemos entonces, dice, creemos que Dios creó a la humanidad para establecer una relación de amor, libertad y respeto mutuo. Creemos que cada persona tiene un valor supremo ante Dios. Se lo leo de nuevo. Creemos que Dios creó a la humanidad para establecer una relación de amor, libertad y respeto mutuo. Creemos que cada persona tiene un valor supremo ante Dios. ¿Qué les parece? Bueno. Bueno. Y en el fondo es lo mismo que estamos hablando. Sí, Sí, exactamente. porque tenemos que mirar a nuestro prójimo. Si pensamos en el amor de Dios, Él nos amó primero, entonces Él envió a su Hijo, el Señor se entregó por nosotros y nosotros, ¿qué hacemos por nuestro prójimo? Es una cadena. Claro. Entonces, es una cadena en donde debería estar lo que estamos hablando, los principios sociales, los principios políticos, los proyectos Exacto, naturales, los proyectos de energía para el ser humano. O sea, exacto. el ser humano debería ser su sociedad, basada precisamente en esta relación de amor, libertad y respeto mutuo. O sea, Mutuo. que los proyectos que tenemos en nuestro país, los proyectos que tienen que ver con esto mismo que estamos hablando, de energía, los proyectos de explotar, los proyectos, no sé, proyectos políticos, los proyectos económicos, los proyectos sociales, deberían para nosotros los cristianos estar sustentados en esto. Miren, bien claro, relación de amor, libertad y respeto mutuo. Eso debería equilibrar nuestras políticas, debería equilibrar nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestros gestos, nuestras palabras. Pastor, ¿y dónde queda el bien común? Porque Aquí, pues, justo en esto. Es el bien común. Porque qué tal si hay minorías que se sienten tocadas por muchas decisiones. A eso me refiero que no todo el mundo queda contento. ¿Qué hacemos con las minorías? Yo creo que en eso, vuelvo al ejemplo que estábamos hablando antes, Ramón. Precisamente estas personas que no van a quedar contentas cuando se nos diga este proyecto no es sustentable en el tiempo porque va a traer un término de la vida humana y vida natural. La verdad es que ellos precisamente se tienen que sumar al grito de la gran mayoría.
la verdad es que la gran mayoría quiere vivir, quiere tener naturaleza, tierra y que la vida surja. El problema es que estos grupos pequeños son justo los que están posicionados en donde se toman las decisiones. Y en realidad nosotros muchas veces también tenemos poco esta actividad en donde estamos también leyendo, estudiando y viendo lo que se está pasando también en nuestro país. Demanda a los medios de comunicación, ¿no? Si nos están informando todos los proyectos que se están aprobando de explotación natural en el Cajón del Maipo, en los recursos naturales de Araucanía, en la región de Aysén, y la verdad es que hay muchos que están por ahí nomás. Entonces creo que, claro, debería ser de nosotros también esto de perseguir el bien común, que no significa que todos estamos contentos. El bien común es este beneficio comunitario a largo plazo e integral, ¿ya? No significa que todos van a quedar felices, puesto que eso es imposible cuando los que quieren ser felices con su propia ganancia y con sus propios beneficios personales. Ellos no van a quedar contentos, pero el bien común no significa dejar contento a todos, sino que se piensa en una idea que tenga mayor beneficio para la vida humana y natural en general e integral, para que la vida continúe. Es el bien común según como yo lo veo también. Claro. Sí. Quisiera hacer hincapié en este último verso. Creemos que cada persona tiene un valor supremo ante Dios. Eso sin apellido. ¿Ah? Cada persona. Eso es para todos, creyente o no. Todos, creyente Todos. o no. Creyente o no. Toda persona, cada persona tiene un valor supremo ante Dios. Si está escrito así, nuestro credo significa que es un principio como tal. O sea, no necesitamos agregarle qué persona es. No necesitamos agregar si es creyente o no creyente, si es bueno o es malo en ese sentido, ¿no? Creemos que cada persona tiene un valor supremo a Dios. O sea, la verdad es que cada vida humana a Dios le importa, por así decirlo. Y como tal que le importa, quiere llevarla a una vida plena y abundante. A una vida abundante e integral, ¿ya? Ese es un principio de Dios. Por algo Dios creó la humanidad. La sustenta hasta ahora, perdona nuestros pecados y nos da cada día la oportunidad para seguir viviendo. Exactamente. ¿Ya? Así que eso sería tu hincapié también. Cada persona tiene un valor supremo ante Dios. O sea, significa que Dios quiere esa vida y la quiere preservar también, ya toda, sin distinción. Bien, si no hay otro comentario de eso, me parece que no. No, está bien. No hay mucho que comentar en realidad, ¿no? Juan 10:10, un solo versículo. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Muy bien. Creemos, aquí viene el creemos que Dios está presente en el mundo, recreando humanidad, en medida que la asume para alcanzar la plenitud de vida que Él ofrece en Jesucristo. Lo vuelvo a leer. Creemos que Dios está presente en el mundo, recreando humanidad, en medida que la asume para alcanzar la plenitud de vida que Él ofrece en Jesucristo. ¿Qué les parece? Un poco difícil. ¿Un poco difícil? Vamos entonces. Creemos que Dios está presente en el mundo, el primer principado, ¿ya? O sea que un poco lo que decíamos en creemos anteriores, Dios no es un Dios que está lejos de la humanidad o en la realidad actual
Dios no está, ¿ya? Sino que creemos que Dios está presente en el mundo, que Dios, recordamos uno de los que habíamos leído al principio, que Dios sostiene la vida y la historia, que la sociedad es el escenario en donde Dios se manifiesta. En realidad es la misma idea que ya se viene dando, que la creencia en un Dios que está aquí, que está en este mundo, que está guiando a la humanidad, que se manifiesta todos los días. Ya es un Dios presente entonces. Es el primer paso. Recreando humanidad. Significa que es un volver a que la humanidad comience con el proyecto original. Eso, recreando. O sea, un Dios que está transformando la humanidad al proyecto original. Se supone que cuando nos encontramos con Dios, cuando encontramos la fe, el amor, nuestra humanidad cambia, ¿no? Nuestra vida debería cambiar, nosotros deberíamos cambiar. La conversión, el transformarnos. Por lo tanto, significa que cuando Dios viene al ser humano es para recrearla, o sea, darle un nuevo nacimiento, que vuelva a comenzar, que vuelva a surgir una nueva humanidad conforme a la imagen y semejanza de Él. No dirigiéndose con el pecado, sino siguiendo la voluntad de Dios. ¿Ya? En medida que la asume, ese es como a medida que se deja guiar o a medida que Dios transforma esta humanidad, lo hace para alcanzar plenitud de vida. En resumidas cuentas, Dios está presente en el mundo transformando la humanidad para llevarla a una vida plena en Jesucristo. ¿Mejor? Dios está en el mundo transformando a la humanidad para que pueda tener vida plena en Jesucristo. Yo pienso que es complejo para los que somos creyentes, quizás no, pero yo como he escuchado a gente que son empresarios, pero se dicen cristianos, pero en el fondo entre comillas, y otros que no son nada de cristianos. Entonces, si ellos no tienen este credo social, y la Iglesia Católica lo tiene también, pero yo creo que es bien complejo todos los que manejan el gobierno, todos los políticos, o sea, pienso que haya un cambio en todo este tipo de cosas es difícil justamente eso, porque no hay conciencia de realmente de lo que Dios ha hecho con nosotros y con ellos mismos. Entonces, el cambio tendría que venir casi de mirarse ellos, pero mirar a su alrededor, qué es lo que viene a futuro. No sé, lo veo como, pienso que tenemos nosotros claro que Dios es acá de nosotros, sabemos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y la creación está todo perfecto y Él quiere que lo disfrutemos a plenitud y todo, pero están los intereses que van a seguir adelante porque ellos no tienen la fe que nosotros tenemos en el Señor y la creencia que tenemos. Entonces va a ser siempre difícil por el abuso de poder, intereses creados, esto mismo de ir instalando la misma familia entre los mismos negocios que tienen para que esta cosa no cambie y sigue, sume y sigue. Y a mí me da no sé qué, porque realmente yo los he visto cómo van arreglando las cosas en presencia mía, se reúnen ahí mismo en el negocio y van arreglando. Entonces, da pena ver cómo el Señor tiene todo tan claro aquí para nosotros y el hombre cómo se ha ido por la tangente, por el otro lado. Sí, sí, exactamente. Por eso, para el metodismo creemos la santificación, que todos los días es momento de cambiar, todos los días es estar perseverando en estudiarse uno mismo y no dejar de hacerlo. ¿Claro? Cuando dejamos de tener conciencia de nosotros mismos, de nuestro pecado, de nuestra necesidad de Dios, de nuestros errores,
Claramente vivimos en esta vida burbuja en donde creemos que lo estamos haciendo todo muy bien y que nos presentamos ante Dios como aquel que oraba a Dios y decía, qué bueno que no soy como este publicano, Claro, pecador y pagano. Entonces, sí, de todas maneras, ahí es donde hemos adormecido nuestra voz interior, espiritual, de señalarnos y discernir el camino de Dios. La esperanza es con los creyentes, y no solo los creyentes, y aquí me voy a poner un poco más interreligioso, no solamente los creyentes confesionales en Cristo en sí, sino en toda esta fe que es precisamente contemplar a un Dios y su trascendencia y mostrarnos que no solo la ganancia aquí y ahora es lo definitivo, sino que la vida siga y continúa como una esperanza constante de que Dios está para darnos vida aquí y ahora y también en la vida eterna. Creo que de alguna manera se han hecho ver esas voces. Creo que de alguna manera se han expresado. Creo que la esperanza no va a venir muchas veces, ¿no? La esperanza no va a venir muchas veces de los líderes. No necesariamente los que tienen la decisión, sino de los que lo obligan a tomarla. atender, claro. Sí. Ha sido así la historia de la humanidad, para los derechos, para las oportunidades, para que la mujer pudiera votar, para que la mujer pudiera trabajar, y así podemos tener nuestra historia chilena, nuestra historia mundial. Ayer se celebraron a 10 los derechos Sí, humanos también. ayer. Entonces, la historia de la humanidad es que en realidad la masa y la gente es la que dice, ¿sabes qué? Miren cómo estamos viviendo y a dónde nos va a llevar, y obligamos a quienes tienen la decisión para que puedan tomarla. Y ahí surgen líderes. Pienso en Martin Luther King, Nelson Mandela, religiosos, Alberto Hurtado, también otros príncipes aquí en Chile, Silvia Enríquez. Entonces tenemos personajes de alguna manera que sin ser líderes oficiales, así como mandados. Martin Luther King no tenía ningún nombramiento, Nelson Mandela no era nadie cuando andaba dando sus posturas, los don nadie, pero quizás con mayor conciencia son los que obligan a los líderes y al mundo muchas veces a cambiar, puesto que los que están en el poder en la historia no quieren soltarlo, es normal, No. y vemos, y es nuestra tentación, cuando vemos poder vemos una oportunidad, y esa es nuestra tentación muchas veces más grande que hay. Claro, y uno a veces dice, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy aportando? Entonces, ahí uno dice, estoy al debe en todo, porque unos poquitos cosas que uno hace, pero cuando empieza uno a ver cosas, nos pasó a nosotros ahora hace poco con este famoso elecciones de qué era ¿cómo se llaman estas elecciones que hubo hace poquito? Las primarias. Entonces nosotros decíamos, pero aquí la gente en Vitacura, todo el mundo dice que aquí hay puros ricos. Resulta que estamos llenos de gente adulto mayor que no tiene quien los atienda, que creen que porque viven en una casita así ya tienen de todo. Entonces yo decía, no, decía yo, Ramón, llamemos a este, llamemos al otro, porque hay tanta necesidad aquí en el sector que da pena ver, y más encima es una comuna que no tiene un CEFAM, no tiene, ¿cómo se llama esto? Un SAPU se llama, no tiene servicios de urgencia, no tiene nada, tiene solamente clínicas que la gente cree que todo el mundo va a poder ir a una clínica. Entonces nosotros, yo decía, algo hay que hacer. Entonces yo empecé a llamar ¿cómo se llama? A una mujer que estaba postulando, después llamé al Salaquet, llamamos a otro y llamamos a todos, y al final todos nos llamaron de vuelta, y nosotros le dijimos que aquí faltaba esto, faltaba lo otro, faltaba, y la despreocupación que hay de la gente mayor y de la violencia que se da en las casas que nadie sabe y que nosotros sabemos. Entonces uno dice, pucha, ¿qué podemos hacer? Y lo único que se me ocurrió a mí era empezar a llamar y a hacer un listado de cosas que realmente aquí la gente no tiene, que todo el mundo dice, no, pero si aquí la gente no necesita nada. Resulta que hay tanta necesidad, y que está todo encerrado en 4 paredes y nada más. Entonces algo hay que hacer. Y ayer Agustín me decía que fue, no sé, a qué comuna, y que llegó pero enfermo porque dio miseria, mamá me dice, vi miseria. Entonces llegó enfermo,
Y esa es la realidad. Estamos en una burbuja, de repente no sabemos y hay tanto, tanto por hacer. Entonces, y si el ejemplo de nosotros es el Señor, ¿qué estamos haciendo por el otro? Es preocupante un poco, creo, social. Sí, cierto, como que nos deja bien, Sí, nos deja con sentimientos encontrados, pero el sí, ejemplo que dio Rosita es súper bueno, o sea, yo creo que Dios dotó, miren, un principio, creemos que Dios creó a la persona humana a su imagen y semejanza, dotándola de dones y capacidades para una vida plena. Dones y capacidades. Yo creo que tenemos dones y capacidades para cambiar las cosas. Tal vez no uno, pero por una acción, aún que parezca insignificante, se pueden mover muchas cosas. Imagínense el ejemplo que usted da de llamar a los que se están postulando y preguntarle, pucha, ¿cuáles son los planes? Y mire todas estas necesidades, hacia dónde va a ir. Entonces usted cuando vote, va a votar, por así decirlo, por quien le ofrezca mejores oportunidades, no solamente claro. Todos deberíamos tener. para un público, sino para la necesidad que hay a su alrededor, que muchas veces ellos la invisibilizan, no sé si voluntaria o involuntariamente, pero se invisibiliza. Entonces, creo que sin darnos cuenta podemos mover acciones y eso usted lo puede comentar con su hijo, la verdad es que tuvo un choque de realidad, ¿no? Cuando de Sí, repente tenemos choque de realidad. Y esos choques de realidad, si lo llevamos a una acción, tal vez se puede complementar con otra. Crear tal vez exacto. una junta de vecinos, si es que no hay en la comuna, unir fuerzas con aquellos que no tienen nada para que se entreguen soluciones. Y de repente, mi hermano, vemos a grupos pequeñitos que están en una esquina con un cartel que dice, en nuestra comuna no tenemos beneficio a esto. Claro, Y claro. sin darnos cuenta, eso va moviendo muchas veces masa, reuniendo gente. No es fácil. Si No, no, ya hubiésemos cambiado todo. Pero la verdad es que ahí donde nosotros tenemos que elegir. ¿Nos vamos por el camino difícil o sí, nos quedamos simplemente en la pasividad de la cual muchas veces sin darnos cuenta nos quedamos? es Son más fácil. posturas, no en realidad para decirnos en esta voy a tener éxito. Y creo que muchas personas mueren con solamente tener el sueño y sin verlo realizado. Pero creo pensar que cuando uno elige una forma de vida, no solo es por lo que voy a ganar yo, sino por también ser coherente con un sueño que yo tengo, ser coherente con una idea, ser coherente con un proyecto, que aunque yo no lo vea, como el caso de Moisés, que vio la tierra prometida de lejos, creo que hay paz cuando veo que otros sí, tal vez las cansen, aunque no sea yo, y yo haber puesto solamente mi granito de arena para inspirar a otros a cambiar una realidad. Está clarito. Gracias, pastor. Bienvenida, Carito. Hola, venía caminando. Hola, ¿qué tal? Ah, ya camina. Súper bien. Qué bueno verlos. Bien, sigamos con el otro. Romanos 3 del 9 al 23, por favor. No sé si vamos a leer Romanos 3. todos los versículos, Romanos pero 9. algo será. Romanos 3 del 9 al 23. A ver. Largo todo. No. Vamos a leer algunos nomás y el resto les queda a ustedes para sus lecturas hogareñas. Del 9, vamos a leer. Del 9 al 12. ¿Tenemos entonces alguna superioridad? Sí y no. Acabamos de demostrar que todos, judíos y no judíos, están bajo el dominio del pecado, como dice la Escritura. No hay nadie bueno, ni siquiera uno. No hay ninguno sensato, nadie que busque a Dios. Todos se han extraviado. Ya no sirven para nada. No hay quien obre el bien, ni siquiera uno. Su garganta es un sepulcro abierto. Y Ahí con su nomás. lengua
urden o engaño. Sus labios esconden veneno de serpiente. Yo sé que le gustó el Su boca texto. está llena Yo de sé que le maldiciones gustó y mucho el andrajos. texto. Y ojalá predicarlo en la calle, pero lo vamos a dejar hasta ahí nomás. ¿Ya? Hasta el 12 nomás. Que está Sí, porque bueno. parece que está como que me bajoneó el texto, así que Voy a tener pesadillas, paren. Está suavetón. sí, está como para dormirse en la noche con el texto. Súper alegre. Romanos 9, Romanos ¿cuánto era? Romanos 3 del 9 al 23. Eso lo leen después y por favor no de noche, léanlo en la mañanita, cosa que en el día se reponga. Dice el creemos que el pecado es toda condición humana que rompe la armonía de Dios con la creación entre los seres humanos. Le repito el creemos que el pecado es toda condición humana que rompe la armonía de Dios con la creación entre los seres humanos. ¿Qué les parece? Por supuesto. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero somos de naturaleza pecaminosa. Somos pecadores. Y lo disfruta. Claro. ¿Por qué no? Disfrútalo nomás. Mientras pueda. ¿eh? La libertad nació sin dueño. Disfruta el pecado nomás mientras pueda. Bueno, primero el pecado es toda condición humana, ¿no? Se relaciona allí con esta explicación que trata de dar el Génesis de por qué hay pecado, por qué hay maldad en el ser humano, ¿no? Que se trata de Por la responder, tentación. claro, que se trata de responder con esta narrativa. Que el pecado es toda condición humana, o sea, que es inherente a toda persona que rompe la armonía. Ojo, aquí viene cómo se entiende el pecado, que rompe la armonía de Dios con la creación entre los seres humanos. O sea, esta La relación, creación. claro, esta relación de Dios, creación y seres humanos es quebrantada, esa relación de armonía que existía, según la historia del Génesis, es quebrantada por medio de esta condición de pecado. ¿Ya? Por lo tanto, el pecado lo que hace finalmente, ¿no? Como el objetivo, el resultado, es quebrantar la relación de Dios, de la creación con Dios y del ser humano de los unos con los otros. Y asimismo del ser humano con la creación. Entonces, el pecado lo que hace es quebrantar la relación con Dios. Sí, Es la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. Yo, Peccatum. está leyendo la Peccatum. definición. Del Peccatum. peccatum latín, del latín peccatum. Carito, por favor, la escuchamos. pastor, pero cuando es intencionado, porque si uno no sabe y si no, y no lo hace con intención y la embarra. Sí, po. La embarramos a veces sin querer. Sí. Convenientemente decimos. Claro, hace un rato atrás hablamos de por ejemplo, cuando estamos hablando de la ignorancia, ¿no? Hay una ignorancia que es natural y es normal y está bien, y inclusive que es bueno que exista en esta condición humilde de que yo no lo sé. Y todos, sin importar, porque ignorancia en ciertos temas, experiencia, habilidades, sentido, X. Omisión. En realidad es esta condición de que necesito un otro, tanto lo divino y lo humano, para vivir. Esa humildad de que no lo sé todo ni tengo todas las respuestas, de que soy dependiente a un otro, de todas formas. Entonces, creo que sí, hay una ignorancia que es parte natural, pero bien comentamos de que hay una ignorancia, la ignorancia de la que estamos hablando hace un tiempo, una ignorancia que es voluntaria. Quiere decir, yo decido no aprender, o yo, por mi arrogancia o por mi creer que lo sé todo, caigo en una ignorancia absoluta que no me permite crecer. En este caso, claro, creemos ese pecado, por supuesto, que quebranta, que rompe, que deteriora toda esta condición. Ahora, es pecado igual, aunque no lo sepa.
Claro, aunque no lo Que igual sepa. se me viene, ay, perdón, Sí, adelante, coméntenlo. que se me viene a la cabeza como tantas ideas culturales que tenemos que en otras partes ni siquiera se cuestionan. Por ejemplo, en Oriente, cuando casan a las niñas con adultos, o el tema de la castración de mujeres también, que para culturas, ciertas culturas es parte de ellos, de su vida, de su estilo de vivir. Y bueno, para nosotros a lo mejor es pecado, para Dios, no sé, por eso me lo cuestiono. En las Claro, tradiciones a lo mejor de ellos. por eso aparece la mirada del tercero, de nosotros en este caso. Eh, para nosotros es pecado igual, aunque ellos no lo sepan, en el sentido de que para nosotros, para nuestra manera de entender al ser humano y entender las relaciones humanas, comprendemos que para Dios, según nuestra religión, eso es un pecado y no es algo que traiga beneficio. Otra cosa es, claro, pensar de que para la cultura puede que no lo sea para ellos, pero aunque no lo sea para ellos, el tercero que somos nosotros, y esto como otros también nos miraban en algún momento, para nosotros lo vamos a leer como un pecado, porque creemos que puede destruir las relaciones humanas, ya la sana convivencia o el respeto, lo que en unos credos aparecía, ¿no? Si nosotros creemos que Dios creó la humanidad para que viva en relación de amor, respeto y libertad, ese principio de nosotros lo queremos para todos y todas. Allí en realidad vienen, y esto ya es tema ético, ¿no? Cuando hay que hacer todo un curso, creo yo, para toda la vida, el tema ético, puesto que ahí aparece la ética mundial, ética global, ética cristiana, ética cultural. ¿Hasta qué momento de nosotros podemos discriminar de lo bueno y lo malo? Según nuestra mirada, para nosotros está bien, pero para otros, ¿cómo nos relacionamos con esa otra ética, con esa otra moralidad? Que para ellos quizá es ético, es moral, es permitible y es correcto ante Dios también en esa religiosidad que viven. Allí la verdad es que se contribuyen todos los diálogos interculturales, religiosos y los derechos humanos esenciales, mundiales, no sé. Trato de imaginar estos lugares en donde pudiera estar el representante de esa cultura en vista de todo esto que se trata de conversar de lo beneficioso para todos y Tendría que estar los todas, derechos humanos. ¿no? Claro. Pero la verdad es que sí, es un tema súper complejo en el Sí. ámbito de definir lo bueno y lo malo. Hay unos postulados cristianos en donde se cree que la ética debería ser global en el sentido de que Dios de alguna manera inspira a toda la humanidad hacia un camino. Algunos están más cercanos, otros más lejanos, pero de que pone como la luz hacia un destino, algunos creen en eso, en un Dios que está guiando a todos hacia una manera de vivir, que pese a los matices, se logren respetar los principios de amor, libertad y respeto mutuo. Claro, igual que la canción, tropecé de nuevo con la misma piedra. ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Por Ese es el qué? pecado. ¿Por qué no? Pecador. ¿No es tropezar pecado? ¿Ah? Dar un tropiezo. Tenga cuidado con lo que dice Ramón, que No es su no es un pecado, tropiezo. si lo quiere confesar, tenemos que hacerlo en una sesión. No, pero no es un tropiezo. El pecado es No un sé. tropiezo, ¿no? Es un tropiezo. No, no es así nomás. Es un tropiezo y uno se vuelve a parar. ¿Pastor? ¿No? Cristiancito, te escuchamos, bienvenido. Hola, gracias. Con respecto a la ética, algo que me parece como interesante el hecho de decir, bueno, como cristianos nosotros creemos que como dice Romanos, Dios nos da una conciencia a todos los seres humanos de lo bueno y de lo malo. Dice, hay una ley escrita en nuestro corazón. Entonces de repente uno, claro, dice, si Dios inspira la misma ley en el corazón de todos nosotros, ¿por qué hay algunas personas que piensan que una cosa es mala y que otra no es mala? O sea, ¿por qué dos personas tienen discrepancias con respecto a la ética? Y es donde uno puede ver que muchas veces, lo que decía Caro, hay cosas que a un pecado, por ejemplo, que una persona practica, que a ella no le parece pecado, pero generalmente no lo ve así porque tiene una justificación.
Por ejemplo, claro, en el caso de los musulmanes, uno podría decir, bueno, es pecado no sé, obligar a una niña a casarse con un adulto. Pero claro, el musulmán tiene la justificación de, porque mi Dios me dice que esto es así, entonces hay una justificación moral. Lo mismo, por ejemplo, Hitler con los judíos. O sea, todos sabemos que matar personas es malo. Era la salida de Hitler para decir, esto no es pecado, esto no es malo? Los judíos no son personas. Entonces ya no tiene la traba de la dignidad. O sea, siempre entre esas discrepancias morales, allá hay un factor que me permite a mí justificar moralmente lo que estoy haciendo. Entonces ahí es donde uno entra a ver que generalmente esas justificaciones no son tan buenas y se queda en evidencia lo que es pecado y lo que no. Muy bien, Cristiancito, súper, súper. Ven, Tiene que ver con el primer texto. No, el pecado tiene una validación de equívoco, ¿m? De equivocarse. Y el ser humano, por ser humano, está propenso a equivocarse. Y por su naturaleza humana, propenso a equivocarse. Y por lo mismo somos de naturaleza pecadora. Así es que no podemos pensar no podemos pensar en el pecado sin el valor del amor de Dios en nuestras vidas. Es como el primer texto que leímos. Claro, o sea, es imposible que, o sea, lo que podemos hacer mucho más grande que nuestro pecado, el amor de Dios, porque si no estaríamos fritos. Muy bien, súper. Hay un libro, no sé si Cristian lo habrá leído, tal vez sí, de Dietrich Bonhoeffer, Ética. Lleva por título. ¿De quién es? Dietrich Bonhoeffer, alemán. Toda la ética de su vida es compleja. Y ahí precisamente la ética no es algo definitivo, ¿eh? La ética es algo siempre cambiante, es algo dialogal, es algo contextual. Pero la ética, perdón. En el sentido de que cada circunstancia necesita su ejercicio de reflexión ético. Y ahí es donde surgen textos, vida, personas que escribieron sobre eso. Así que ahí hay un libro, por si alguno lo quiere adquirir, que puede ser interesante leerlo, ya un texto teológico ético de este personaje histórico. Doctor, pero podemos dejar que la ética sea algo tan etéreo, o sea, tan relativo, porque podemos definir la ética como algo bueno, hacer el bien o hacer el mal. Puede que haya matices, no sé. Y yo creo que ahí es donde nos equivocamos, porque tampoco podemos juzgar, ¿no? Bueno, el ejercicio es ese, lo bueno y lo malo, cómo se define, cómo se responde, cómo se reacciona, cómo llegamos a acuerdos. Tenemos grupos, como bien aparecía el ejemplo de musulmanes, ¿no? Con el Corán. Y bueno, ahí es donde tenemos que nosotros también, precisamente los diálogos interreligiosos contribuyen en eso, en juntarse a conversar, idealmente en términos iguales. Tampoco es lo ideal en el sentido cristiano, que muchas veces somos propensos también a determinar nuestros principados por sobre otros. Lo ideal es que en iguales conversamos sobre este bien común, ¿ya? Este bien común, y tanto cristianos, y no ver las cosas que nos están dañando y aquellas prácticas o no que están contribuyendo al beneficio de todas las personas. Ese debería ser, ojo, para hacer esos diálogos de lo bueno y lo malo con otra religión y con otras culturas, el que quiera hacer el diálogo debe hacerlo en relación de amor, libertad y respeto mutuo. Si no está eso, en realidad es un intento de dominación, por muy buenas que sean las razones, puesto que el otro debe ser también que está eligiendo y decidiendo en libertad, en amor y en respeto también.
Esos son principios para cuando en cierto momento uno se sienta con otras religiones a conversar sobre estos temas complejos de cómo la Biblia, la Escritura inspira ciertas normas de convivencia morales y éticas. Ya, no son experiencias tan solamente de un momento o principados que se logran de un momento a otro. Es por eso que los diálogos ecuménicos son de tan complejos armazones y determinaciones. La historia del ecumenismo en Chile mundial son con altos y bajos, con reconciliación y pelea, porque precisamente sentarnos a conversar sobre lo bueno y lo malo con nuestros distintos puntos de vista, y ojalá en términos igualitarios. Bien, sigamos con el otro principado, con el último, ya con el tiempo pasado. Romanos 1:18, el texto bíblico y luego el creemos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Eso nomás? Sí, eso nomás. Eso nomás. Creemos que el pecado es una realidad que involucra al individuo y toda la sociedad. Otra vez, creemos que el pecado es una realidad que involucra al individuo y toda la sociedad. ¿Qué les parece el creemos y el texto bíblico también? Es como una mentira, ¿no? Sí, sí. De alguna manera Román nos está introduciendo, en base a la mentira que dice Ramón, de que de alguna manera la ira de Dios es en contra de este engaño, de esta mentira o de esta falsedad en que se obra la injusticia y se miente en contra de la justicia, de la verdad, ¿ya? Es precisamente aquí entramos a un texto Romanos que tiene mucho lenguaje igual, a veces un lenguaje político también, un lenguaje imperialista, un texto que precisamente, como dice el título, Romanos, va a hablar en estos términos de que la ira de Dios va a estar de alguna manera en esta relación en donde la injusticia se revela por medio de engaños, mentiras, falsedades que tratan de ocultar la justicia y la verdad de Dios. Comentarios, por favor, preguntas, dudas. En este último creemos hoy día. Sí, ¿Sabe cuándo se entrena? sí. Cristiancito, Sí, no sé, y después Ramón, sí, dale. no sé si puede desarrollar un poquito más la idea de cómo se pasa del texto al principio, porque o sea, casualmente yo estaba leyendo en Romanos hoy día y me parece que en el contexto, cuando habla de la verdad, está hablando de la verdad de la existencia de Dios. Estamos hablando, ¿cierto?, de Romanos 1:18 y en el contexto, por ejemplo, que dice está hablando de que la existencia de Dios, los atributos de Dios, el poder de Dios, la divinidad de Dios es clara para las personas. Y por eso, digamos, se revela la ira desde el cielo contra las personas que detienen, que digamos, que suprimen, podríamos decir, como que intentan ignorar esa verdad a través de su pecado. Entonces, si puede así como desarrollar un poquito más la idea para saber cómo llegar de un punto al otro, desde el texto hasta el principio. Lo que pasa es que el texto que se toma de ejemplo, que no va a ser toda la carta de Romanos, porque en realidad el texto de Romanos 1:18 es solamente la introducción a todo el texto que va a hablar, y en relación a Romanos 1, Romanos 2, Romanos 12, por ejemplo, Romanos 13, con todo lo que tiene que ver también con la ley, la norma, la política, la normativa de convivencia. Este texto lo que trata de simplemente colocar como el núcleo o el texto central a toda la idea de que de alguna manera el pecado, que de alguna manera es esta falsedad de la realidad de Dios, de la existencia de Dios, que no existe como tal. Y supone que para el texto romano el hecho de que no exista Dios y no exista como tal en sus principios va a llevar a un efecto de la convivencia del ser humano con Dios y también entre las relaciones sociales.
sobre todo una crítica también con el ámbito imperialista, con ciertas leyes, por ejemplo, en donde está en boga el tema del Kyrios, ya que el Kyrios, el llamarle Señor, en el texto mismo de Romanos más adelante van a acusar a Pablo de que está hablando de un nuevo rey, un nuevo Señor en contra de este, y está liberando a las esclavas también, como es un medio de ganancia para los romanos también. ¿Qué es lo que involucra esto? Que todo este estudio de los romanos se establece entonces que al no creer o al tener esta injusticia, que es no es la voluntad de Dios, sino la voluntad del ser humano, va a traer de que la forma de convivencia va a ser dañina en las relaciones sociales de los unos con los otros. Por eso que esta realidad de pecado, o sea, el no conocer a Dios, el no creer en Dios, el no tener conocimiento de Dios, va a llevar a que la forma en que vivamos con la espiritualidad y con otros va a ser en la injusticia. O sea, por medio de mentiras, falsedades acerca de la condición del ser humano, la dignidad del ser humano, la religión del ser humano, la falsedad del imperio, o sea, la falsedad de que existe un rey que es divino, humano, por ejemplo, o la falsedad de que puedo estar por encima de otro ser humano sin dignidad y sin derecho. Por lo tanto, la verdad es que el creemos, como según lo está aquí estipulado, no tendría respuesta en el sentido de cómo fue el ejercicio que hicieron los que hicieron el credo, hablando de hace bastante años atrás, ¿no? De bastantes años, de los cuales se empezó a crear el credo en Estados Unidos y después llegó a Chile. Pero sí podría comentar en base a lo que conozco hasta ahora, es que el texto romano va a traer todo este debate. El no conocer a Dios y el colocar a el Kyrios, el humano, por sobre el Kyrios, Señor Jesucristo, va a traer el pecado a su vida en cuanto a concepción de Dios, concepción del ser humano y las normas que se van a establecer en la sociedad. Como, por ejemplo, estas normas que tienen que ver con el poder, con la forma de ganarnos la vida, con el abuso también de los unos por los otros. Por eso me imagino yo, la verdad es que no tengo respuesta para eso en sí, de cómo se hizo la construcción, pero me imagino yo que finalmente el pecado que se relaciona en Romanos es por el desconocimiento de Dios o por no querer ver la verdad de Dios, nos lleva a vivir injustamente los unos con los otros y a tener forma de vida que van en abuso, en destrucción, en aprovechamiento y, como el texto lo trata de llamar, en la injusticia. Vivimos en la injusticia al no conocer la voluntad de Dios, que es justicia para nosotros. Vivimos finalmente siempre en la injusticia de nuestras mentiras, engaños y falsedades, creyendo en reyes que son dioses y en formas de convivencia que son destructivas. En realidad lo que puedo comentar. Súper bien. Gracias, Pastor. Gracias, Pastor. Súper. Y además que Pablo, según el comentarista ahí, Pablo le está hablando al pueblo de Grecia y que precisamente no tenía mucha creencia en Dios, digamos, sino que Pablo le está hablando a gente que se basaba en la idea de los filósofos que tenían ellos, incluso que alababan, que aceptaban muchas cosas que no son verdad, digamos. Vivían una mentira, digamos, o sea, transformaban la mentira en verdad, digamos. Los filósofos de ese tiempo, digamos, aceptaban todo lo que los griegos, digamos, en ese tiempo aceptaban era un pecado, digamos. Y a ellos les estaba hablando Pablo, digamos, o sea, que lo que ellos consideraban que era verdad era una mentira. Es un texto, como mucho del Nuevo Testamento, bastante complejo hacia dónde están hablando. Hay líneas de interpretación, hay líneas de exégesis. Algunos leen a Pablo. Pablo es una persona fascinante para los estudiosos. Para los teólogos, una persona fascinante porque los textos paulinos, algunos van por una línea, otras por otra, algunos les ponen un público, otros no, y aborda tantos temas comunitarios, imperialistas, religiosos, interreligiosos, interculturales, que se van entremezclando diferentes disyuntivas.
hay que pensar también en este cristianismo que va a sacar de muchas cosas. El cristianismo, para que pudiera ser tan en boga, hablamos de cuando recién surgió, se apropió de varias cosas. Le benefició el imperio. Tuvo un imperio en donde recorrer el cristianismo sin ningún problema. Tuvo una ley imperial que le benefició al cristianismo. Tuvo una ciudadanía romana que contribuyó a que los cristianos pudieran movilizarse, ciudades, capitales, movilización marítima y terrestre. En el caso del judaísmo tiene la ley, el monoteísmo que ayudó al cristianismo que cuando Jesús llegara no se llegara a un politeísmo que era aún más difícil poder creerlo, sino ya en un monoteísmo y con la ley vista como confirmando eso. Y en el caso de los griegos, la filosofía va a ser una contribución para el cristianismo, o el cristianismo va a sacar de la filosofía muchos de sus principios por los cuales va a entrar a dialogar, sobre todo aquellos padres apostólicos que trataron de defender el cristianismo en escenarios muy filosóficos. Entonces, allí sí tenemos claro toda esta mezcolanza, la verdad, el cristianismo en los primeros 300 siglos, cuando va agarrando sus primeras formas, es una mezcolanza de temas, de cultura, de idioma, el griego koiné, menos mal que existía el griego como lengua en la cual el cristianismo se propagó de la forma más extensiva también que existía. Entonces, el cristianismo llegó a un escenario complejo, difícil, pero creo que en los mejores puntos para que fuera tan propagado, gracias a las leyes, a la moneda, a los derechos, al idioma, a la creencia, a la filosofía y a todo eso que muchos historiadores dicen, ¿por qué el cristianismo explotó? Gracias también a un escenario que llegó, que fue tremendamente plural, pero a la vez unido, y en esa variedad existía un contacto que llevó a que un cristiano pudiese propagar toda una fe por todo el mundo. Así que la filosofía sí, es parte de que los cristianismos muchos se tomaron, de lo que los apologistas tomaron también para defender la fe, cuando estaban con otros, con el agnosticismo, con monofisistas, con otros grupos, ahí hablaban de filosofía y teología para poder defender la fe y por qué creemos lo que creemos, y los concilios hablan de eso, ¿no? Los concilios de cómo condenaban arrianismo y otros grupos de la creencia en Cristo, que fue después de que Cristo estuviera, la creencia en el Espíritu Santo, que fue después que ya se había desarrollado el cristianismo. Entonces, la filosofía y tantos otros temas son transversales en la Escritura. Mira. Interesante y complejo. Qué bien, ¿eh? Es una cuestión de virutilla, es una virutilla ahí entremezclada de un tema con otro. Claro. Sí. Bien. Claro que sí. Gracias, pastor. ¿Dudas, consultas con lo último Gracias, en general? Cristian, por la pregunta, muy buena. Sí. Sí, súper cristiancito, ¿eh? Súper buena pregunta. Sí. La verdad es que el credo ha sido desarrollado y perfeccionado según cada país también, ¿ya? El credo se fue construyendo primero en Estados Unidos con la iglesia episcopal. De allí, cada lugar en donde la iglesia episcopal de Estados Unidos fue llegando también con esta forma de ser iglesia. Lo que cada contexto nacional va colocando temas particulares, pero no los principios en sí, ¿ya? Por ejemplo, acá, cuando va a aparecer en el credo, el tema de la situación latinoamericana. Por ejemplo, la situación del país al septiembre del 73. Esos son temas locales, pero el credo social como idea surgió primero en Estados Unidos, ya con la iglesia metodista episcopal, con todos los temas que allí estaban ocurriendo también de temas sociales complejos, ya. Así que nosotros tenemos el credo social como base y se le va, como decíamos, el armazón va siendo también con lo contextual latinoamericano, europeo y otros contextos donde el metodismo ha llegado. Ok. Bien. Súper. El próximo viernes, mis queridos hermanos y hermanas, tenemos una invitada que es Ariane Van Andel, especialista en ecoteología, ¿ya? Una teóloga de Holanda, reconocida acá en el país por ser una de las primeras ecoteologías que ha ido postulando, por tener una lectura bien interesante también de la escritura que nos pueden ayudar a entender esta teología
y esta lectura de la Biblia que va con la óptica natural, con el medio ambiente y con la relación espiritual del ser humano con la creación. Yo la invité principalmente porque ya pensábamos que íbamos a empezar a hablar de los puntos particulares, por ejemplo, mundo natural, la defensa del medio ambiente como aparece en nuestro credo social. Estoy buscando. Energía nuclear, por ejemplo, y el cambio climático, que son temas que van a darse en el credo social. Por lo tanto, yo la invité a ella para que fuera parte de esto, doctora en teología y que ha hecho clase en la comunidad teológica, en el seminario metodista y en otros centros también latinoamericanos y mundiales de estudios teológicos y sobre todo en ecoteología. Así que ojalá puedan estar. Les motivo para que ella pueda encontrar ahí un público hambriento de preguntas, dudas, cuestionamientos también, todos sanos en pos de cómo aprender, crecer y que nuestra fe tenga, por supuesto, esta fe que nuestro credo estipula. ¿Ya? Así que invitados todos y todas, por favor, a participar, a conectarse. Ella ya confirmó y doy gracias a Dios por ella porque siempre tiene re buena voluntad para hacer estos diálogos teológicos también que estamos desarrollando algunas veces. Bien, terminamos con la bendición del Señor, de vuelta a nuestros hogares, a nuestras familias, nuestras dinámicas que las encontramos, y la pediré a Cristiancito, por favor, que nos despida con la bendición del Señor y que tengamos un buen fin de semana. Amén. Amén. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por este espacio donde podemos, Señor, reunirnos a conversar y a compartir, Señor, y a crecer en base a tu palabra, Señor. También, Señor, en base a la edificación que tú le has dado, Señor, a tu iglesia durante la historia, Señor. Ayúdanos, Señor, a apreciarlo. Ayúdanos, Señor, a alimentarnos, Señor, y a valorar esa riqueza, Señor, para provecho, Señor, de nuestra vida, de nuestras relaciones, Señor, con otras personas, con nuestra iglesia, Señor. Que podamos ser edificados, Señor, mediante todas estas cosas por medio de tu gracia, Señor. Te pedimos que al terminar este tiempo, Señor, tú continúes con nosotros, Señor, tú nos continúes hablando, continúes enseñando, Señor, nuestra alma, a nuestro corazón, Señor, y tú, Señor, tu presencia nos siga sosteniendo, Señor, en nuestra vida. En el nombre de Jesús, pedimos, Señor, tu bendición al terminar este tiempo, hasta que nos volvamos a encontrar. Amén. Amén, Señor. Amén. 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 Gracias. Muchas gracias a todos y todas. Bendiciones, saludos, buen fin de. Que Gracias tenga un buen fin de. Ana, vamos. a todos, que tengan un buen fin de semana. Buen Que tengan fin un de. buen fin Igual, de. yo también. Hagan una Chao. buena, En casa. hagan una Chao. buena previa. Chao, Anita. Una buena previa. Chao, Anita. Una buena previa. Ya. Cada uno, cariño. Cuarentena, cuarentena, sábado y domingo, Ramoncito. Hagan una buena previa. Así que la previa hogareña no hay más. Cariño para todos. Que estén bien, cuídense. Chao, Ya, Anita. gracias,